Vamos a orar, Señor. Gracias te damos esta mañana por concedernos el privilegio de adorarte, Señor. El privilegio de conocerte. El privilegio de ser llamados hijos de Dios. Tu palabra dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a esos se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Gracias, Señor, esta mañana oramos por los diezmos, las ofrendas. Señor, oramos por todos los hermanos que estén necesitados esta mañana de trabajo, de provisión. Que tú abras las puertas, Señor, del cielo y les otorgues provisión, Señor, un trabajo. Ahora te pido, Señor, que nos ayudes a entrar en tu palabra. Ato tu espíritu que quiera venir a irrumpir. Y te pido que mandes tu Espíritu Santo, Señor, que abra nuestro entendimiento, nos dé oídos para oír lo que tu Espíritu Santo quiere decir a la iglesia en esta hora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén. Ok, muy bien, pues esta semana vamos a comenzar a estudiar o a ver la epístola de Santiago. La semana pasada hablé un poco sobre la prueba, hablé un poco sobre lo que dice la palabra de Dios ahí en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 1, que dice que una de las razones o los motivos por las pruebas es para que el Espíritu Santo nos conforte, nos consuele, y que nosotros también seamos de consolación para otros, ¿verdad? Adquirimos maduración espiritual, nos hacemos más fuertes en nuestra fe, y cuando llega el tiempo que otros hermanos menos maduros que nosotros estén pasando por dificultades, entonces podemos ir a confortarlos o consolarlos con la consolación que el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros. Entonces este día vamos a comenzar este estudio en la epístola de Santiago. Y vamos a mirar otros aspectos de la prueba, ¿verdad? ¿Por qué los cristianos, por qué los creyentes en Jesús, en Yeshua, por qué tenemos que pasar por la prueba? Entonces, este día he intitulado este mensaje, Gozo en medio de la prueba. Gozo en medio de la prueba. Y vamos a ver la epístola de Santiago, capítulo 1, y vamos a ver los primeros 11 versículos. Hay muchos, las palabras que escribió Santiago en esta epístola están cargadas de dinamita, hay tanto que sacar de esto, y vamos a comenzar en el nombre de Jesús. Entonces voy a dar un poquito de trasfondo de la carta de Santiago, el apóstol Santiago. Y esta epístola de Santiago fue escrita por Santiago, y él era el medio hermano de Jesús. Y Santiago escribió esta carta aproximadamente en el año 44 después de Cristo. Muchos estudiosos eruditos piensan que esta fue la primera epístola que fue escrita, la primera carta que fue incluida en el canon del Nuevo Testamento. Es muy interesante eso. Y el nombre de Santiago, interesantemente, es realmente Jacob. A ver, es realmente Jacob o Jacob, ¿verdad? Algunas Biblias lo traducen como Jacobo, pero el nombre de Jacob fue transliterado a Santiago por los traductores de la Biblia, ¿verdad? Hispana, en español. Entonces es Santiago o Jacob, San Jacob, pero eventualmente tomó la forma de Santiago, pero el nombre original o el nombre verdadero es Jacob, como el nombre de María. El nombre de María originalmente no es María, sino es Miriam, pero a través del tiempo el nombre fue transliterado hasta que hoy conocemos el nombre de María. Bueno, pero vamos a seguir llamándolo Santiago. Entonces, Santiago al principio rechazó a Jesús como el Mesías, rechazó a su hermano. Ahí pueden leer en la historia, en los evangelios.
pero después creyó en él y se hizo líder de la iglesia en Jerusalén. ¿Verdad? Fue uno de los grandes líderes de la iglesia de Jerusalén cuando se convirtió. Entonces, esta epístola, esta carta de Santiago, fue dirigida a los judíos que habían sido dispersados por la persecución. ¿Sabes qué? Ahora sí. Entonces, la epístola de Santiago fue escrita en el año 44 después de Cristo. El nombre de Santiago es realmente Jacob, como ya dije. Y al principio rechazó a Jesús, después lo recibió. Y la epístola de Santiago fue dirigida a los judíos que habían sido dispersados por la persecución que se desató después de la muerte de Esteban. ¿Se acuerdan ustedes en el libro de Hechos? Cuando Esteban estuvo delante del Sanedrín, el Espíritu Santo lo tomó y los llamó a cuentas, rasgaron sus vestimentas, lo tomaron, lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon a muerte. Pues después de ahí se levantó una figura que se llamaba Saulo de Tarso, después conocido como el apóstol Pablo, que levantó una persecución terrible en contra de la iglesia en Jerusalén, y muchos de los hermanos huyeron, corrieron, salieron por todos lados huyendo de esta persecución. Y ahora Santiago, o el apóstol Jacob, estaba escribiéndoles una epístola, una carta. Y sin duda, los judíos que fueron dispersados estaban pasando por grandes pruebas y dificultades. Pues imagínense ustedes que de repente tengamos que salir huyendo, vamos a decir, o de este estado o de este país. ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Quién nos va a recibir? ¿Dónde vamos a estar? Tal vez algunos de ellos estaban sin hogar o homeless, como decimos, pero la cosa es que estaban pasando por severas pruebas. Pero interesantemente, la dispersión de los judíos, de los hermanos judíos, causó que se empezara a expandir el evangelio del Señor, ¿verdad? A donde quiera que iban, ahí dice el libro de los Hechos, empezaban a predicar el evangelio. Entonces, ahí hay una clave también, hay una pista de por qué a veces Dios permite las pruebas en nuestras vidas, ¿verdad? Porque Dios quiere hacer algo. Y estos hermanos que se dispersaban por todos lados estaban pasando por grandes pruebas y dificultades. Y entonces Jacob o Santiago decidió escribir esta carta inspirada por el Espíritu Santo a la dispersión o la diáspora de los hermanos creyentes judíos que habían sido esparcidos por todo el imperio romano. Entonces vamos a comenzar en el nombre de Jesús. Y fíjense cómo comienza Santiago en su introducción, en su saludo. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, dice salud. Entonces, Santiago se introduce como un siervo de Dios. Esta palabra siervo, ¿dónde es? Es la palabra griega doulos, y propiamente significa alguien que pertenece a otro, un esclavo, sin derechos de propiedad propios. Irónicamente, doulos o esclavo se usa con la más alta dignidad en el Nuevo Testamento, es decir, de creyentes que viven voluntariamente bajo la autoridad de Cristo como sus devotos seguidores. Entonces se usa con la más alta dignidad, ¿verdad? ¿A quiénes de nosotros nos gustaría ser conocidos como esclavos? A nadie, ¿verdad? Es más, aquí en Estados Unidos, cuando fuimos educados, aprendimos sobre la esclavitud que existió, ¿verdad? Era una esclavitud terrible donde a las personas las trataban más bien como propiedad o animales. Pero ese no es el tipo de esclavitud que estamos hablando aquí. Está hablando de una esclavitud donde pertenecemos a otro, ¿verdad? No somos de nosotros mismos. Escriban sus papeles. La Biblia enseña que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Si nosotros somos creyentes en el Señor Jesús, ya no somos dueños de nosotros mismos.
ya no podemos hacer lo que queremos, ya no podemos hacer lo que mejor nos parezca, porque no nos pertenecemos a nosotros mismos. Fíjense lo que dice la primera carta de los Corintios 6, 19, 20, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, no se pertenecen a ustedes mismos, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, esencialmente somos esclavos de Jesús el Mesías, y ya no debemos buscar hacer nuestra voluntad, sino su voluntad. Entonces, una de las cosas más difíciles para el humano es ceder su voluntad a otros, ¿verdad? Pero si vamos a comprender, si vamos a entender de cómo podemos pasar la prueba, cómo podemos hacernos fuertes en la prueba, tenemos que entender que no nos pertenecemos a nosotros mismos ya. Le pertenecemos a Jesús. Y tenemos que cederle nuestra voluntad al Señor. Más fácil dicho que hecho, ¿verdad? Porque todos tenemos nuestras propias ideas, todos tenemos nuestros propios deseos, todos queremos esto, queremos lo otro, pero si de veras somos duros, si de veras somos siervos de Dios, esclavos de Dios, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Se dirigía a Santiago muy sabiamente a los judíos dispersados y le decía: Santiago, el esclavo de Jesús. Y ellos entendían lo que quería decir. En ese tiempo la esclavitud que había en el Medio Oriente era más bien como una relación entre empleador y empleado. Los empleadores no trataban a sus esclavos como fueron tratados aquí en Estados Unidos o en las islas del Caribe. Eran personas y su relación era diferente. Entonces, ahora nosotros tenemos una relación con Jesús donde voluntariamente cedemos nuestra voluntad a Jesús. Una de las cosas que debemos entender en el camino del Señor es de que Dios nunca nos va a obligar a nosotros a hacer nada. Dios nunca nos va a tomar el brazo y torcerlo y decir: ¿sabes qué? Tienes que hacer mi voluntad. La relación que nosotros tenemos con Jesús como sus esclavos, como sus siervos, es que cedemos nuestra voluntad voluntariamente, ¿verdad? Eso es esencialmente lo que es la sumisión, ¿verdad? La palabra de Dios habla y dice que las esposas deben estar sujetas a sus maridos. Pues esa sumisión es voluntaria. Si el esposo tiene que demandar que su esposa se sujete a él, esa no es sumisión genuina. Y es lo mismo nuestra relación con Dios. Nuestra sumisión a Jesús debe de ser voluntaria, ¿verdad? Porque tenemos a nuestro buen Señor. Él es un buen Señor. Y entonces es muy importante que entendamos que Santiago se dirigió a los judíos dispersados y les dijo: Santiago, el siervo, el esclavo de Jesús. Y vamos a ver por qué es importante eso en nuestra relación con Dios. Y luego Santiago saluda con Cairo, un saludo que significa gozo y gracia. Dice salud en la traducción. En la traducción aquí dice salud. Y es la palabra Cairo, que significa gozo, significa gracia, ¿verdad? Acuérdense una cosa: los apóstoles escogieron quedarse en Jerusalén. Mientras la demás gente huyó, los apóstoles escogieron quedarse en Jerusalén para ministrar a los hermanos que se quedaron en Jerusalén. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban sufriendo grande persecución. Pero sin embargo, Santiago escribió y les dijo: gozo, gracia, Cairo, los saludó, ¿verdad? No dijo: hermanos, oren por mí porque estoy pasando por severas pruebas. No les dijo hermanos, los saludó Santiago,
el dulos, el siervo del Señor. Y luego les dijo Cairo, les dijo gozo, gracia, ¿verdad? Los saludo con el gozo del Señor. Ahorita vamos a ver, esencialmente, a veces nos rascamos la cabeza y decimos, pero ¿cómo es posible que Santiago pueda decirnos estas cosas? Entonces, vamos a seguir. Santiago, vamos a ver los siguientes 2 versículos. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Wow. ¿Qué está hablando Santiago? Se le botó la canica, se está volviendo loco. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, escriban sus papeles. En medio de su propio sufrimiento y dirigiéndose a los hermanos en la dispersión o la diáspora que llaman, Santiago les exhortó a tener gozo. Ok. Pero vamos a hacer una distinción. Noten que Santiago no les dijo, hermanos, tengan felicidad. Dijo, no, hermanos, dice, cuéntenlo por gozo. Entonces hay una diferencia. El gozo se distingue de la felicidad en que la felicidad depende de las circunstancias, mientras que el gozo no. Entonces, la felicidad existe o tenemos felicidad cuando todo va bien. ¿Cómo estás? Hoy estoy muy feliz, todo me está yendo bien, mi negocio está trabajando, mi trabajo me paga muy buen dinero, tengo carro nuevo, tengo casa nueva, mi familia está bien, tenemos salud, todo está de color de rosa. Eso es felicidad. Pero cuando las circunstancias cambian, cuando empieza a llegar la prueba, la felicidad se va. ¿Verdad? ¿Cómo estás? Fíjate que me está yendo muy mal. Fíjate que nada me está saliendo bien, perdí el trabajo, estoy perdiendo la casa, mis hijos se están rebelando, fíjate que están enfermos mis padres y se fue la felicidad. Pero el gozo es diferente porque el gozo no depende de las circunstancias. El gozo depende de nuestra actitud en nuestra relación con Dios. Entonces tú puedes hablar con una persona que a lo mejor todo le está yendo mal, que a lo mejor perdió el trabajo, a lo mejor su negocio quebró, a lo mejor no tiene salud, a lo mejor su esposa o su cónyuge lo dejó o la dejó, a lo mejor está pasando por serias dificultades, tal vez se esté muriendo, pero tú le preguntas, hermano, ¿cómo estás? Bendecido. Si no lo conoces, nunca te darás cuenta que a lo mejor está pasando por terribles pruebas. O si tú lo conoces y le dices, ¿cómo estás, hermano? No, estoy bendecido. Y dices, este hermano está un poco loco, ¿verdad? ¿Cómo vas a estar bendecido si te está pasando lo que está pasando? ¿Entiendes? Entonces, el gozo nunca depende de las circunstancias de nuestra vida, sino depende en la actitud que nosotros tenemos en nuestra relación con Dios. Es una de las razones que Dios permite la prueba en nuestras vidas, para que entendamos la diferencia entre gozo y felicidad. El mundo funciona en felicidad. Ese es el combustible del mundo. Todo el mundo está persiguiendo la felicidad. Quieren la felicidad. No, que tengo que alcanzar esta carrera, que tengo que ganar tanto dinero, tengo que tener este carro, tengo que tener esta casa, tengo que tener este prestigio, tienen que reconocerme como esto, va y bla, bla, y sí, adelante, porque están buscando la felicidad. Es más, en inglés, habla de uno de los derechos en la Constitución, es the pursuit of happiness, el seguimiento a la felicidad, ¿verdad? Y la gente se esfuerza, se afana por alcanzar felicidad en este mundo, pero cuando todo eso se acaba, cuando lo material se acaba, cuando las cosas empiezan a salir mal, ¡pum!, se va la felicidad. Pero ¿qué pasa con nosotros, los creyentes en Jesús, que nuestra esperanza no está en este mundo? ¿Qué pasa con nosotros, como dice la Biblia, que Abraham buscaba una ciudad no hecha de manos?
sino que estamos buscando no lo temporal, sino lo eterno. Entonces, porque sabemos esto, porque tenemos una relación con Dios, entonces ese gozo que sentimos, esa alegría que sentimos que no se puede explicar, no depende de las circunstancias, ¿verdad? Porque pase lo que pase, al final de cuentas somos de Dios. Pero hay una cosa sobre el gozo. Así como el perdonar a otros, como el perdón, es una decisión, no es un sentimiento, el gozo también es una decisión que tenemos que tomar. Tenemos que comprender, como dice aquí, y la regresa Teresa, dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces, tenemos que escoger tener gozo en nuestro corazón, porque sabemos que Dios está obrando en nuestras vidas. Entonces, a veces me acuerdo yo que me caían muy mal cuando saludaba, a mí me gusta saludar a la gente, y saludo en la mañana y les digo buenos días, y me dicen, ¿qué tienen de buenos? Good morning. What's so good about it? ¿Verdad? Estas personas son lo opuesto del gozo. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona que estoy pasando por grandes pruebas y me dicen, Eliel, ¿cómo estás? Bendecido, buenos días. Estoy escogiendo tener gozo, estoy escogiendo ser agradecido, a tener alegría, aunque las cosas no estén caminando bien. ¿Verdad? Ese es el gozo de Dios. Santiago, Pedro, los demás apóstoles que estaban en Jerusalén, estaban pasando por terribles dificultades. Es más, ¿se acuerdan que quisieron matar a Pedro? Lo arrestaron. Dios milagrosamente mandó un ángel y lo salvó. Estaban pasando por ese tipo de pruebas, ¿verdad? Tenían que tener cuidado cuando se juntaban a adorar, porque en cualquier momento podían caer los guardias romanos y arrestarlos. Pero tú les preguntabas, Pedro, ¿cómo estás? Gozoso en el Señor, estoy bendecido. Santiago, ¿cómo estás? Cairo, bendecido, con gozo. ¿Sí entiendes? Entonces, este gozo, el gozo de Dios, no tiene sentido humano. A veces la gente nos mira a nosotros como que estamos locos, porque no andamos paranoicos, no andamos estresados, no andamos, ¿cómo se dice?, llenos de temor, corriendo para todos lados como locos. ¿Por qué? Porque tenemos el gozo del Señor. Hemos escogido ser gozosos en medio y durante nuestras pruebas. No tiene sentido. No tiene sentido. Ahora, esto no quiere decir que no oremos a Dios, que no clamemos a Él, Señor, ayúdame a seguir en la prueba. Pero lo que quiere decir es que escogemos no andar de negativos, pero escogemos andar positivos con el gozo del Señor. ¿Sí entienden eso? Es como el perdón, ¿verdad? Hay gente que nos ha traicionado, gente que nos ha hecho mal, gente que habla mal de nosotros, y no tenemos ganas de perdonar. Yo no tengo ganas de perdonar a la gente. No se trata de tener ganas, se trata de escoger, se trata de hacer una decisión que vamos a obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque somos esclavos de Jesús. No nos pertenecemos a nosotros, no hacemos lo que queremos, sino que ahora nos sujetamos a la palabra de Dios. Jesús dijo, si vosotros me amáis, guarden mis mandamientos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos escogiendo obedecer a Dios. En medio de la prueba, en medio de las dificultades, estamos diciendo, ¿cómo estás? Estoy bendecido. El gozo del Señor es mi fortaleza. Tarde que temprano va a pasar la prueba. La prueba no dura para siempre. Pero te vas a dar cuenta de que cuando pasa la prueba, tu fe ha sido reforzada. Ya no eres un creyente tan valiente que cualquier cosa te asusta, cualquier cosa te mueve. ¿Por qué? Porque has aprendido a confiar en Dios en medio de la prueba. Tu actitud es una actitud bendecida. La gente quiere estar contigo, quiere hablar contigo, porque sabe que tú vas a ser bendecido con tu vida.
¿Verdad? Nadie quiere andar con una persona amargada. Una persona que siempre está tratando mal a otros por la amargura de su corazón o está hablando cosas negativas. A mí no me gusta juntarme con esa gente. Yo no quiero a alguien que me va a jalar y me va a tumbar. Yo quiero a alguien que me va a bendecir, que me va a animar, que me va a dar, hey, hay que seguir adelante. Esa es la gente con que yo me quiero juntar. Pero para poder llegar a ese punto, tenemos que aprender a tener gozo en medio de las tribulaciones. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así como yo estoy en pruebas y sé que ustedes están en pruebas, ténganlo por gozo, tengan gozo. Gloria a Dios. Estoy pasando por esto, pero Dios está conmigo. Y tarde que temprano vamos a salir y el Señor no me va a abandonar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dice Santiago que tenemos que tener gozo? Porque la prueba produce paciencia. Entonces, esta palabra, una mejor traducción del griego sería persistencia o constancia. La prueba en nuestras vidas como creyentes produce persistencia y constancia. Ahí está la clave. El Señor permite las pruebas en nuestras vidas. Escuchen esto. El Señor permite las pruebas en nuestras vidas para probar, incrementar la fuerza, calidad de nuestra fe y demostrar su validez. Miren, si no aprenden nada este día, si no se acuerdan de nada, acuérdense de esto. La fe que no es probada no es fe verdadera. La fe que no es probada no es fe verdadera. Entonces, para poder probar que algo sirve, no sé si ustedes saben que cuando hacen automóviles, cuando hacen carros, toman algunos, no sé, 4 o 5 y hacen pruebas con ellos, los chocan, los pasan por tantas cosas, arruinan los carros. ¿Pero por qué hacen eso? Para probarlos. Para probar a ver si son tan seguros como ellos quieren que estén seguros. Para probar si son constantes, si son persistentes, si es algo en que podemos depender. Hacen ese tipo de pruebas. Y les puedo dar muchos ejemplos. Pero Dios permite que la prueba entre en nuestras vidas para probar la validez de nuestra fe. De veras, estamos sirviendo al Señor. Es muy fácil cantar, es muy fácil estar gozoso cuando todo está yendo bien, pero ¿qué tal cuando viene la prueba? ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? ¿Somos agradecidos o nos llevamos quejándonos? ¿Estamos llenos de gozo o estamos llenos de amargura? ¿Estamos dándole gloria a Dios o estamos dándole gloria al diablo y a este mundo porque nos estamos quejando constantemente? Nuestra fe tiene que ser probada. Yo me acuerdo que una de las cosas que a mí me confundían un poco es, si ustedes leen el libro del Apocalipsis, se van a dar cuenta que en el principio del milenio, cuando Jesús regrese a reinar por 1000 años, el diablo va a ser atado junto con sus demonios. Pero al final de esos 1000 años, el diablo va a ser suelto y va a engañar a un montón de gente. La gente va a marchar en contra de Jerusalén y Dios los va a destruir con fuego. Y yo decía, pero Señor, ¿por qué no destruiste al diablo al principio del milenio? ¿Por qué lo vas a soltar otra vez? ¿Saben cuál es la respuesta? Porque la fe de los moradores en la tierra durante el milenio tiene que ser probada. Ahí se va a saber quiénes realmente siguen a Jesús y quiénes se van a rebelar en contra de su autoridad. Entonces, para que nuestra fe sea válida, para que sea probada genuina, Dios permite la prueba entre nuestras vidas. Pero dice el apóstol Santiago que esta prueba
está siendo usada para producir constancia y perseverancia en nuestras vidas. Amén. Por eso dice, gócense, hermanos, tengan gozo. Si la prueba no te va a matar, y si te matan, te vas a ir con el Señor. Pero generalmente las pruebas no nos matan, sino que producen en nosotros esa perseverancia que necesitamos. Necesitamos perseverar, necesitamos ser constantes, necesitamos seguir hasta el final. Y la fe que no es probada no es fe verdadera. Acuérdate de eso. ¿Estás pasando por pruebas? Dale gracias a Dios, como dice Santiago, porque Dios está haciendo algo en tu vida. Te está preparando para algo. Te está enseñando a perseverar. Te está enseñando a seguir adelante. Te está confortando para que confortes a otros. Te está haciendo un líder en el camino del Señor. ¿Sabes que no tienes que ser pastor? No tienes que ser apóstol. No tienes que ser profeta. No tienes que ser evangelista o maestro para ser líder en la iglesia. Tú puedes ser un líder con tu madurez espiritual que ayudas a otros por tu ejemplo y tu vida para que ellos también perseveren en el camino de Dios. Eso es ser un líder en el camino de Dios. No tienes que tener un ministerio grande, visible. No tienes que ser un predicador famoso para ser un líder en la iglesia de Dios. Por eso Dios permite esas pruebas en nuestras vidas, porque todos los hermanos, todos los creyentes en el Señor, de alguna manera u otra somos líderes. Eres padre, eres madre, estás dirigiendo a tus hijos. Estás en el trabajo, estás dándole buen ejemplo a tus compañeros en la escuela, donde quiera que estés, eres un líder espiritual. Y si te sujetas a Dios en medio de la prueba, si aprendes a darle gracias, si escoges a ser gozoso, vas a impactar las vidas de muchos. Pero lo contrario, si no escoges, entonces tu vida nunca va a hacer la diferencia en la vida de otros. Y es lo que Dios quiere, que nosotros hagamos la diferencia en la vida de otros. Que seamos gozosos, que seamos positivos y dijimos, estamos pasando por eso, pero vamos a seguir adelante, vamos a hacer lo que podemos hacer. ¿Verdad? Y un día el Señor te va a sacar. Un día el Señor te va a levantar. Un día el Señor te va a vindicar ante todos. Y va a decir, mira, este es mi siervo, esta es mi sierva fiel. Así como Job. Dios lo levantó, Dios lo restauró y lo vindicó ante los ojos de todos, ¿verdad? Y lo bendijo aún más. Entonces tengamos por gozo, dice la palabra de Dios, cuando pasamos por diversas pruebas. Es totalmente opuesto al mundo, totalmente. En el mundo ahora tenemos la psicología, tenemos la terapia, ¿verdad? Para ayudar a la gente a seguir en su miseria, ¿verdad? Para ayudar a la gente a seguir en su pecado. Nomás una sobadita en la espalda, nalgadita y ok, vámonos. Pero no hay un cambio, realmente no se llega a la raíz del problema. Cuando servimos al Señor, el Señor trata con nosotros en la raíz de nuestros problemas, en la raíz de nuestros defectos de carácter. Usa la prueba para que salga toda la superficie y sea matado todo lo malo, echado fuera y ser santificado más y más en el camino del Señor. Amén. Si te está pasando algo en tu vida, si estás en la prueba, es porque Dios está trabajando. Es porque eres del Señor. No te ha dejado, pero no te quiere dejar donde estabas. No quiere dejar que seas la misma persona corajuda, la misma persona mentirosa, la misma persona tramposa. No quiere dejarte ahí. Él quiere santificarte y quiere cambiarte para que tú dirijas a otros en el camino del Señor, ¿verdad? Para que seas bendición para otros. Por eso decía Santiago, cuéntenlo todo por gozo, hermanos. No se me entristezcan, no se me depriman, no se den por vencidos, no se aparten del Señor. Sigan adelante, pero sigan adelante con gozo. Nehemías dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza, es nuestro poder. Pero tenemos que escoger, acuérdense, escoger, tenemos nuestra voluntad, escoger ser obedientes a la palabra de Dios. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios.
El que no lee la palabra de Dios no sabe qué es lo que Dios quiere de él. Pero si leemos la palabra de Dios, decimos, mira, Dios quiere que haga esto. Sabes que me cae muy gordo mi jefe, pero la palabra dice que debo sujetarme y hacer mi trabajo con toda mi voluntad. La palabra de Dios dice que tengo que honrar a mis padres. A veces mis papás me maltratan, pero ni modo. Dice la Biblia que debo honrar a mis padres. Mis padres me maltrataron mucho cuando estaba chico, ahora están enfermos, los tengo que cuidar, ¿verdad? No quiero, pero la palabra de Dios dice, honra a tu madre y a tu padre. ¿Ves? Escogemos. No sentimos necesariamente, escogemos obedecer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios un día nos va a premiar. Va a decir, mi hijo, bien hecho, buen siervo fiel. A pesar de todo lo que pasaste, a pesar de todas las cosas difíciles, tú escogiste serme obediente. ¿Ven eso? Para Dios eso vale mucho. La obediencia. Por eso dice la Biblia, obediencia quiero y no sacrificio. Mi hijo, me fuiste obediente. Bien hecho, buen siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Pero Señor, nunca fui un gran predicador, nunca gané 1 millón de almas. Pero fuiste obediente en lo que te llamé a hacer. Eso es lo que importa. Amén. A veces las cosas pequeñas las dejamos a un lado y es lo que más cuenta. Lo que creemos que es que no tiene mucho significado. A veces esas cosas son las más importantes, como tener gozo. Gozo en medio de la prueba, ¿verdad? Estamos creciendo, estamos siendo santificados, estamos aprendiendo a servir al Señor. Ok, vamos a seguir. Dice el verso 4, dice, mas tengan la paciencia o la persistencia o la constancia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, ¿qué son los papeles? La prueba debe de correr su transcurso para producir maduración espiritual. Dios no es un Dios de microondas, que lo mete unos cuantos segundos, ya está. No. El proceso de la prueba tiene que correr su transcurso completo para que se pueda hacer en nuestras vidas lo que Dios quiere que se haga. Entonces, fíjense, esto es muy duro lo que voy a decir. Pero, por favor, comprendan el contexto en que lo voy a decir. Dios no está interesado en nuestra comodidad, como lo está en ayudarnos a crecer espiritualmente. Dios no está interesado en nuestra comodidad, como lo está en ayudarnos a crecer espiritualmente. A nosotros nos gusta estar cómodos. Mi personalidad, yo soy una persona que me gusta entrar en un ritmo. Me gusta estar en ¿cómo se dice? ¿Cómo lo podemos decir? No sé cómo explicarlo, pero no me gusta mucho el cambio. Así es mi personalidad. Me gusta establecer algo, poner las cosas en orden y caminar en eso. Pero ¿qué pasa con la prueba? La prueba viene y nos echa a perder todo, ¿verdad? Mueve el sillón para allá, mueve el baño para acá, mueve la casa para otro lado. Viene la prueba y nos sacude, ¿verdad? Nos incomoda. En otras palabras. Pero hay una razón por ese incomodamiento. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué? Porque hay cosas en nuestras vidas que tienen que cambiar. Entonces la prueba dura lo suficiente para que Dios haga los cambios que tiene que hacer en nuestras vidas. ¿Verdad? A veces volteamos al cielo, levantamos el puño de Dios y decimos, Señor, ¿qué me quieres hacer? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué te hice? Yo comprendo eso. Yo comprendo ese sentimiento. Pero te quiero decir que algo bueno va a salir de todo eso. Yo comprendo. Hay cosas duras, difíciles. Hay cosas que la gente está pasando o que han pasado que yo no puedo comprender. Yo lo entiendo. Pero si eres siervo de Dios, si eres doulo, si eres un esclavo del Señor, algo bueno va a salir de todo eso. Algún día Dios va a usar eso para sacar algo muy bueno.
pero tiene que transcurrir la prueba. La prueba puede durar un mes, un año, a veces dura años, pero Dios está trabajando. Aprendamos a tener gozo en ese transcurso. Aprendamos a escoger, a ser agradecidos con Dios en ese transcurso. Entonces, ¿qué está pasando? El Señor no nos está preparando para esta vida, ¿saben eso? Nos está preparando para la vida que viene. Acuérdense una cosa, nosotros somos peregrinos en este mundo. Este no es nuestro hogar. Yo les conté el testimonio del evangelista que regresó de África, ¿verdad? Y se estaba quejando porque nadie lo recibió y le dijo, Dios, mi hijo, es que todavía no llegas a casa, ¿verdad? Decía ese canto viejito, el mundo no es mi hogar, yo de pasada voy, ¿verdad? Vamos de pasada. Entonces, en esta vida, Dios no nos está preparando para esta vida. Nos está preparando para la vida que viene, ¿verdad? A seguir las leyes de Dios, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, el amor. Y está quitando de nosotros las obras de la carne, las contiendas, los chismes, la inmoralidad, el pecado sexual. Está quitando de nosotros la brujería, las hechicerías, todo lo que son las obras de la carne. Dios está usando la prueba para echar fuera todo eso. Y nos está preparando para una vida eterna con Él. Entonces nos incomoda porque no quiere que estemos cómodos en este mundo. No te pongas cómodo en este mundo. No te pongas muy cómodo. Este mundo no es nuestro hogar. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Acuérdate de eso. Cuando estés pasando por pruebas, pues Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué quieres que aprenda? A veces tenemos que aprender la humildad, sacar el orgullo. A veces somos orgullosos. A veces somos flojos, perezosos. Y Dios está permitiendo la prueba para sacar esto de nuestras vidas y hacernos siervos más eficaces para su obra, para su trabajo. ¿Ves? Para ser siervos más eficaces. Qué hermoso. Entonces la madurez espiritual nos equipa para poder vivir la vida en el Señor. Escuchen esto, hasta el fin. Hasta el fin. Nos enseña a ser constantes, a persistir, porque Dios quiere que seamos fieles hasta el fin. My God, Dios mío. La Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, si Dios nos deja como estamos, a lo mejor podemos llegar a medias, 3/4 partes, 7/8, pero eso no cuenta. Tenemos que cruzar la meta. A mí me gusta ver las carreras de velocidad, no sé si las han visto. Estos hombres y mujeres corren con una velocidad que me deja con la boca abierta. Pero para poder ganar la carrera, para poder terminarla, tienen que cruzar la meta. Pueden ir ganando toda la carrera, pero si se detienen al último y no pasan la meta, de nada sirve. No ganan la carrera. Entonces Dios nos está preparando, permite la prueba, porque quiere que produzca paciencia, constancia, perseverancia, para que lleguemos hasta el fin. Y no nos vayamos a quedar en este mundo. Yo no me quiero quedar. La Biblia dice que Dios viene por un pueblo que lo está esperando. Yo lo estoy esperando, yo no me quiero quedar. Yo les voy a ser sincero. Hay gente que yo los llamo los cristianos rambos o los cristianos machos o lo que sea, que no, que yo me voy a quedar en la tribulación y que voy a, hermano, pues Dios te bendiga y que Dios te ayude para que no reciba la marca, pero yo no me quiero quedar. Lucas 21 dice, velad y orad para que seáis hallados dignos de escapar las cosas que vienen y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Vamos a tener que dar cuentas a Jesús. Y yo francamente no me quiero quedar. Yo quiero llegar. Entonces tenemos que permitir al Señor que haga lo que Él tiene que hacer en nuestras vidas. A veces es duro, a veces es difícil, a veces hay lágrimas, a veces hay enojo, hay ira. Pero tenemos que escoger
caminar en el gozo del Señor. Se nos está yendo el tiempo y como les decía yo, está lleno esto de dinamita, es lo que lo llamo yo. Oye, vamos a seguir. Apenas vamos al verso 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. De repente, Santiago salió con esto. ¿Verdad? Está hablando de la prueba y dice, hermanos, tengan gozo, persistan, sigan adelante. Y de repente dice, si a alguno le falta sabiduría, pídale a Dios. Y yo antes decía, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué nos está exhortando Santiago a pedir sabiduría? Escriban sus papeles. Necesitamos sabiduría divina en la prueba para no tomar decisiones equivocadas. Escuchen esto. Necesitamos sabiduría divina en la prueba para que no tomemos decisiones equivocadas. ¿Qué pasa en la prueba? A veces llega el desespero. A lo mejor estamos pasando por problemas económicos. A lo mejor estamos perdiendo la casa. Y de repente llega la tentación, ¿verdad? De repente el diablo manda opciones equivocadas, erróneas. O a lo mejor nuestros hijos se han rebelado. A lo mejor nuestro cónyuge nos quiere dejar. Estamos desesperados, no sabemos qué hacer. Ese es el momento donde tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría en medio de esta prueba. Necesito sabiduría divina porque siento que me voy a volver loco. Siento que voy a matar a alguien. Siento que me voy a ir a meter en deuda. Siento que voy a hacer actos desesperados. ¿Verdad? Necesitamos sabiduría del Señor. Pero ¿saben lo hermoso de esto? Es de que Dios es fiel para derramar su sabiduría sobre nosotros cuando se la pedimos. Fíjense lo que dice. Dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Verdad? Dios no es como nosotros. No, ¿sabes qué? La semana pasada pecaste contra mí, me las vas a pagar, no te voy a dar nada. ¿Verdad? Dios no es así. Nosotros a veces somos así, pero Dios no es así. Dice, si le pedimos sabiduría, Él dice, claro que sí, mi hijo, ahí te va. Y nos vacía un balde gigante de sabiduría. Dice que da abundantemente y sin reproche. Y yo tengo tantas experiencias con el Señor donde le he pedido sabiduría, Señor. Alguien viene a pedirme un consejo, alguien me hace una pregunta. Dentro de mí yo estoy orando desesperadamente, Señor, dame sabiduría para contestarle a esta persona. Estoy hablando de alguien de Cristo, son personas que no creen. Señor, dame sabiduría para hablarle a esta persona. Señor, no sé qué hacer en esta situación. Es algo difícil, Señor, dame sabiduría para saber. Y saben lo hermoso es que Dios no me ha fallado ninguna vez cuando le pedimos sabiduría. Entonces, no necesariamente la sabiduría te va a sacar de la prueba, pero Dios te va a ayudar a hacer lo que tienes que hacer para pasar por la prueba. Para no equivocarte, para no hacer cosas que que las vas a lamentar después. Sino que ok, mi hijo, paso a paso, te voy a ayudar hacia adelante. Pídeme sabiduría. ¿Verdad? Una de las oraciones que yo hago, Señor, dame sabiduría, entendimiento, dame revelación, dame perspicacia, dame conocimiento. Lléname, Señor Santo, de tu sabiduría. La necesito. Y el Señor es fiel para darnos sabiduría. ¿Estás pasando por pruebas? Pídele sabiduría al Señor. Dile, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Se están revelando tus hijos? Señor, ¿cómo trato con ellos? A veces cuando nosotros somos duros con la gente, en vez de ellos, ¿cómo se dice? En vez de mirar la situación y decir, oh, voy a cambiar, a veces se endurecen más, ¿verdad? Debemos pedir, Señor, dame las palabras
para hablar con mis hijos. Dame las palabras para hablar en esta situación. La sabiduría divina. Y el Señor nos da sabiduría. Y por eso Santiago nos exhorta y dice, ¿estás pasando por pruebas? ¿No sabes qué hacer? Pídele sabiduría al Señor. Y lo hermoso es que Dios no nos deja en medio de las pruebas. Pero a veces en vez de consultar a Dios, salimos a buscar la solución nosotros mismos y nos metemos, hacemos el hoyo más hondo. Pero estamos pasando por la prueba, decimos, Señor, dame sabiduría. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? Hace algunos años estuvimos en situaciones económicas muy severas. Y íbamos a hacer nuestra casa que teníamos, la iban a poner en foreclosure. Y de un de repente el Señor nos dio sabiduría para no hacer ese foreclosure, sino hacer lo que se llama un short sale. Y entonces, aunque tuvimos que salirnos de la casa, hicimos el short sale y no perdimos la casa, no contó en contra de nosotros y tampoco quedamos debiendo nada, aunque debíamos cientos de miles de dólares. ¿Cómo es eso? La sabiduría que viene del cielo, ¿verdad? Dios te da la sabiduría para que puedas hacer algo en medio de la prueba. No quiere decir que la prueba se va a terminar, pero Dios te va a ayudar a cruzar por esa prueba. Y cuando salgas al otro lado, vas a salir completamente victorioso, ¿verdad? Porque así es el Señor. Entonces, el Señor nos permite pasar por pruebas para traer a nuestras vidas persistencia, para traer a nuestras vidas constancia. ¿Para qué? Para que podamos llegar hasta el fin. Esa es la meta, llegar hasta el fin. No voy a poder terminar el mensaje de hoy, apenas me quedé en el versículo 5. Y hay mucho que hablar, pero con la ayuda de Dios vamos a seguir la semana que entra y voy a seguir desde este punto. Pero quiero animarte este día a que aprendamos a que no se trata de tener sentimientos. No se trata que un día te levantas, tengo ganas de hacer todo lo que me dice la palabra de Dios. Eso nunca va a pasar. Es más, lo contrario va a pasar. El enemigo no te va a dejar que sirvas a Dios al gusto. Siempre te va a atacar. Pero entonces nosotros tenemos que hacer una decisión firme. Decir, no, yo decido que voy a tener gozo en medio de la prueba. Sienta como me sienta, tenga emoción que tenga, yo voy a escoger. Las emociones son muy traicioneras, ¿verdad? Un día estamos acá arriba, otro día estamos acá abajo, como una montaña rusa, ¿verdad? Sube la montaña rusa, todo va muy bien, va bajando y nos sentimos animados, excitados, pero cuando llega abajo, andamos caminando con una nube de tormenta sobre nosotros, ¿verdad? Las emociones son traicioneras, por eso no debemos de confiar en nuestras emociones. Obedecemos y las emociones nos van a seguir. No que las emociones nos dirijan, que nos sigan. Amar. Escogemos amar, ¿verdad? Amar, también tenemos que hacer una decisión de amar, porque a veces la gente no son muy amorosas. Pero obedecemos y las emociones nos siguen. Los sentimientos nos siguen. Hagamos pues este día, los exhorto en el nombre del Señor, a que escojamos tener gozo en medio de la prueba. Sabiendo que Dios nos está haciendo constantes y perseverantes para que podamos llegar a su gloria. Podamos llegar a la meta, ¿verdad? Que es Él. La meta del creyente es irnos a vivir con Jesús. Esa es la meta, ¿verdad? Y todo lo que hicimos durante ese viaje, ese transcurso, Él nos va a premiar un día. Pero, ¿quién es la meta? Jesús, Yeshua. Él es nuestra meta.
A Él es al que queremos agradar. A Él es al que queremos oír un día decir, bien hecho, buen siervo fiel. Él es nuestra meta. Todo lo demás es un medio, son medios. Pero nuestra meta es nuestro Señor Jesús el Mesías. Es un día ver su rostro. Es un día estar delante de Él, adorarlo. Es un día vivir una eternidad en gloria con Él. Entonces acuérdate, Él te ama, nos ama y está trabajando para que podamos hacer fuertes y llegar hacia la meta. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos, Señor. Muchas gracias te damos por tu palabra santa. Oh, Señor, ¿qué haríamos sin tu palabra? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué haríamos, Señor? ¿Qué haríamos sin tu palabra santa? Gracias. Te pido que nos ayudes a ser hacedores y no solamente oidores de la palabra. Pero, Señor, que nos ayudes a escoger ser gozosos en medio de toda circunstancia, Padre, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Pido tu bendición sobre todos los que nos están escuchando, Señor, y sanidad para todos los que estén enfermos y provisión para los que necesiten trabajo. Te lo pido todo en tu nombre santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie, recibir la bendición. Baruch Haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga en ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea contigo esta semana. Que tengas una semana gloriosa. Que Dios te dé un hambre por tu palabra, por la oración. Que lo conozcamos más al Señor, prepararnos para su regreso inminente. Y que estemos listos y preparados para irnos con Él cuando Él regrese por nosotros. Dios te bendiga. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.